Hola a todos, y ya como la cuarta presentación del foro, queremos abordar junto con Alberto el reto de individualización, ¿no es cierto? Y sí que es importante que para poder individualizar, primero debemos recoger la voz de todos los empleados, ¿no es cierto? Y esta recogida de voz de todos los empleados es un reto en sí mismo, sobre todo si consideramos a una empresa que pertenece a un sector de la distribución farmacéutica que tiene 35 almacenes alrededor de toda España, que tiene una plantilla de 2.700 personas muy diversas y que teníamos que hacer esta recogida de información en plena pandemia y de forma presencial, ¿no es cierto? Entonces, ya como preámbulo y para que les cuente un poquito más de cómo fue desarrollar el proyecto desde adentro y sobre todo cómo se ha logrado permear esta experiencia de empleado a los diferentes colectivos, cada uno con sus particularidades, les dejo a Alberto Serrano. Él es director de HRBP y talento de Cofares y nuestro gran partner en este proyecto. Alberto, todo tuyo. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que muy impresionado por los proyectos que contáis. Nos empuja, ¿no? Nosotros que estamos empezando ahora en esto, vamos un poquito tarde, pero la verdad que da gusto, ¿no? La última presentación de Generali, pues oye, nos abre camino hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Que básicamente, pues tenemos un camino por delante muy interesante, ¿no? Mientras voy proyectando, indicarme si veis la pantalla, por favor, ¿vale? Sí, ya la vemos, está cargando en modo presentación. Vale, perfecto, gracias. A añadir a lo que ha dicho Ana, nosotros somos una empresa tradicional con 75 años de solera, que se dice, 76 ya, que se dice pronto, muy marcada en el sector de la distribución farmacéutica, ¿no? Básicamente movemos el 30% de la cuota de mercado en toda España de la distribución. La mayoría de las personas que trabajáis en España nos conoceréis como aquellos que ponen la furgoneta encima de la acera para llevar los medicamentos a la farmacia. Y siento deciros que esos no somos nosotros, ¿no? Son nuestros externos, ¿no? A nivel de chacarrillo, que es por lo que habitualmente nos conocen. Básicamente nuestro día a día es un trabajo asistencial que consiste en la distribución de medicamentos. Y con ello, durante la pandemia, que luego hablaremos de ello, hemos sufrido muchísimo, ¿no? Desde el punto de vista de tener una actividad que afortunadamente no se puede parar, que es sanitaria desde el primer momento y que al final lleva unas connotaciones pues de obligación, ¿no? Más que una obligación moral por poder seguir con nuestra actividad. Si hablamos del proyecto que yo os voy a contar aquí, básicamente nosotros, ¿no? Y por daros un poquito de contexto, como empresa con 76 años de historia y muy enfocada en el mundo de la distribución farmacéutica, desde hace aproximadamente 2 años, con el nuevo plan estratégico, lo que se decidió claramente fue transformar la organización. Afortunadamente, transformarla desde la abundancia, a lo que me refiero, transformarla teniendo recursos. Y esto implicaba 3 principales ejes, ¿no? Y me diréis, oye, ¿por qué Alberto nos cuenta esto? Porque esto realmente es la razón de ser de que nosotros ya hemos empezado a trabajar la experiencia de empleado, ¿no? Sino como una palanca más. Básicamente estos 3 ejes se basaban en el crecimiento de la rentabilidad, es decir, hacer mucho más eficiente y sostenible nuestro modelo de distribución, donde somos líderes absolutos a nivel nacional, posicionar la farmacia como centro sanitario, porque somos una cooperativa, y luego como punto importante una cooperativa, porque las farmacias son los dueños de nuestra organización, ¿no? Y como punto importante, seguir con la diversificación. ¿Por qué menciono la diversificación? Y al hilo de lo que decía Ana, somos una empresa muy diversa en el sentido que tenemos 1.700 empleados que se dedican a la distribución, como todos podéis conocer, ¿no? Desde la cadena de supply chain. Pero es que aparte Cofares tiene también una entidad bancaria, tiene un call center propio, tiene una empresa internacional que exporta medicamentos. Tenemos también una academia, una escuela de negocios que ofrece negocios, ofrece formación al canal sanitario. Es decir, tenemos unos servicios de retail puros y duros para la farmacia. En definitiva, tenemos diferentes negocios que eso nos hace grandes desde el punto de vista de la diversificación y diferenciación, pero también nos hace que tener en cuenta, claro, desde el punto de vista de empleados, que no podemos tratar a todos los empleados por igual, ¿no? Por ese mismo motivo, estas 3 palancas que yo quiero contar del plan estratégico implican el desarrollo del talento y la cultura, ¿no? ¿Qué sucede? ¿O qué nos ha hecho esta transformación? Esta transformación del modelo de negocio ha implicado que en los 2 últimos años nosotros hayamos hecho un cambio en la estructura organizativa brutal,
convirtiendo nuestra organización en mucho más ágil, mucho más plana y sobre todo mucho más enfocada al cliente interno, ¿no? A esta farmacia, a este laboratorio para venderle formación, a este cliente final para vender los servicios de retail, ¿no? Y todo ello ha implicado, que es al punto donde yo quería llegar, un cambio brutal en el modelo de gestión de personas. Nosotros éramos una empresa que en el año 2010, cuando yo aparecí por aquí, una empresa donde el departamento de recursos humanos no existía, lo llamaban departamento de personal, para que veáis lo lejos que estábamos de todo esto, donde básicamente el 90% del departamento se dedicaba a la relación laboral o la administración de personal, y prácticamente en 10 años, y sobre todo en los últimos 5, hemos pasado a que prácticamente el 80% del departamento se dedica a los procesos de talento y a la gestión del negocio, ¿no? Entonces, esto ha hecho que nosotros queramos cambiar el enfoque en un enfoque donde queramos poner al empleado en el centro. En este contexto... Perdón, un segundo, soy Ana, que no sé si no estás pasando la diapo o seguimos en la portada. La estoy pasando y teóricamente Porque yo sé que vas en la 4, pero estamos viendo la portada todavía, por eso te lo digo. Pues muchas gracias, pues yo teóricamente, no sé si la veis, ¿ahora la veis? Sí, y ahora sí pones el cosito de que te lleva a modo presentación, debiésemos verla. Vale, así la tenía, pero no... ¿Ahora? Espérame un segundo que está cargando. Bueno, vemos la de la flechita en todo caso, si quieres. Vale, yo sí, gracias Ana, porque... Te aviso cualquier cosa. Sí, porque ahora estoy en la oficina y tenemos problemas tremendos con Teams, porque como somos de Google Suite, todo lo que tiene que ver con Microsoft nos funciona bastante mal, ¿no? Lo que decía, disculparme, básicamente lo que hemos querido hacer es poner al empleado en el centro, ¿no? Ese es el motivo principal, ¿no? de todo este cambio y esta aventura que hemos querido iniciar. Cuando veis, he cambiado la slide, ¿no? Ana, confírmame que no se cambia. ¿Quieres que proyecte yo? No, si quieres, así la vemos. Ahí cambió. Vale, pues la vemos así y ya está, disculpadme. Okay. Básicamente, en esta realidad, y justo cuando nosotros teníamos pensado lanzar el primer diagnóstico de experiencia de empleado en la historia de Cofares, y me atrevería a decir, la primera vez que le preguntamos a los empleados sobre qué piensan ellos sobre la empresa, claramente, se desató la pandemia, ¿no? Entonces nos encontrábamos con la realidad que yo aquí os planteo en esta slide con estos 4 ejes, ¿no? La primera es que no habíamos preguntado nunca, entonces había un temor importante como empresa, ¿no? Ya sabéis, ¿no? Si el problema de preguntar es que luego tienes que dar una respuesta, pues había cierto temor a ver qué pensará el empleado, ¿no? Más allá de las encuestas típicas estas de clima laboral que bajo mi opinión no valen para mucho, ¿no? El segundo punto que teníamos es que teníamos que manejar diferentes colectivos con realidades muy distintas, y esto hacía que la forma de preguntar no podía ser nunca la misma para un personal de almacén que tiene una realidad muy, muy física que para la persona que trabaja en nuestra entidad financiera, ¿no? El tercer punto era el momento pandemia. Cofares por primera vez en su historia estaba también teletrabajando y luego teníamos los almacenes completamente saturados. ¿Saturados a qué me refiero? Sabéis que ha habido una demanda brutal, todo el mundo conoce lo que hemos sufrido con las mascarillas, la incertidumbre o la necesidad de no poder cerrar los almacenes, porque si cerrábamos los almacenes por la seguridad de nuestros empleados, al final lo que íbamos a provocar un desabastecimiento en las farmacias y luego un miedo a la resistencia al cambio, ¿no? Oye, vamos a implementar esto con todo el caos que tenemos, ¿es el momento? ¿No es el momento? ¿Qué pensará el empleado, no? Pues tengo que decir que al final, después de debatirlo aproximadamente durante un mes y medio y con diferentes opiniones, decidimos de una forma pues drástica, ¿no? Oye, vamos a preguntar. Al final tenemos un buen partner, que son la gente de Lookup, vamos a animarnos a preguntar y ya veremos lo que sale, ¿no? La primera sesión, ¿cuál era? A la hora de realizar esa pregunta. La primera básicamente era, tengo que personalizar la forma, el diagnóstico, ¿vale? Entonces aquí lo que hicimos es, la forma o el mecanismo para preguntar al personal de almacén no se pareció en nada a lo que hicimos con el colectivo de oficinas y también fue diferente con el colectivo comercial, ¿no? Aquí yo voy a centrar un caso muy concreto con el personal de almacén que luego veréis. Nosotros, cuando hicimos la primera aproximación con la gente de operaciones de cómo podríamos conseguir la mayor participación, lo que nos dimos cuenta es que lo primero que teníamos que hacer era, no podía preguntar la empresa, no podía preguntar recursos humanos, no podía preguntar sus managers,
¿Por qué? Porque se podía considerar como que queríamos saber alguna información, ¿no? Con un mal uso. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un despliegue brutal con encuestadores subcontratados, donde pusimos en todos los almacenes, en todos los turnos, encuestadores que uno a uno, de una forma completamente anónima, porque no tenía nada que ver con Cofares, el empleado podía acercarse a ese encuestador y completar la encuesta sin que interviniésemos nosotros, ¿no? Eso fue una barrera que superamos de esa forma, con un despliegue y una inversión presupuestaria importante, pero que nos permitió claramente obtener pues, lo que queríamos, ¿no? Que era un dato de participación que luego os enseñaré del 70% de la plantilla de operaciones, ¿no? En el resto de, pues no enrollaré mucho más aquí, que luego os quiero enseñar datos concretos, ¿no? En el caso del personal de oficina, pues fue mucho más, ¿no? Sponsorizado por sus managers y vía correo cuestionario, ¿no? El segundo punto que os voy a trasladar ahora es la segmentación de la explotación de los resultados. Con la realidad que tenemos, y ahora lo veréis, nosotros no podemos tratar la información de una forma agregada, porque nuestros colectivos son muy, muy diferentes, ¿no? Y, lógicamente, en el desarrollo de las iniciativas que queremos desarrollar tienen que ser muy distintos, como si tratásemos bajo una misma cultura y bajo unos mismos valores empresas distintas, ¿no? Dicho esto, me voy a centrar en el ejemplo que os quería contar, ¿no? La diferenciación o individualización de la experiencia en función de los colectivos, ¿no? Si hablamos del colectivo de operaciones, que aquí os muestro, ¿no? Estos son los datos de nuestra muestra. Básicamente obtuvimos 1.713 respuestas sobre una plantilla de 2.600 empleados en ese momento, donde obtuvimos el 70% de participación en el almacén, en la parte de operaciones. Este era el escollo que nosotros queríamos solventar, muy, muy contentos, ¿no?, de haber conseguido que todos nuestros operarios vean que la empresa se involucra y se ha molestado en preguntarlo de una forma individual, ¿no? Y luego el resto de unidades, pues una participación de 67. Esto que nos permitió que al final rondábamos una participación total de 69%, y con esto, independientemente de cómo esté segregado por género, nosotros nos permitimos tener un diagnóstico brutal, ¿no? Tan brutal que os lo enseñaré ahora, que si nosotros analizásemos nuestra experiencia comparado con el INE a nivel de empresa, que es el dato agregado, como os decía, que a nosotros no nos vale de mucho, nos encontraríamos que esta es nuestra curva, ¿no? En rosita, con nuestro color corporativo, tenéis la gráfica del IME, y en verde Cofares. Si analizamos esto, pues lo primero que te dice, oye, pues no estamos tan mal para ser la primera vez que lo hacemos, la primera vez que trabajamos el modelo, y podríamos decir, oye, vamos a sacar una serie de iniciativas, ¿no?, en base a esta información. ¿Qué sucede? Que en nuestra realidad o individualizamos por colectivo o no vale. Y aquí tenéis el ejemplo. Claramente, si hablamos a muy alto nivel, y luego os hablaré del Pocket para que podáis ver más, ¿no? Es decir, que podáis ver cómo hemos bajado hasta el último nivel en la segmentación. Si veis esta curva, tenemos la curva del personal, lo hemos agregado así, aunque también lo tenemos diferenciado en el call center, en el banco, en todo. Podéis ver la curva del personal corporativo, por decirlo así, y la curva de nuestros almacenes. ¿Qué sucede? Aquí ya veis que sus realidades son completamente distintas. Sí, tienen elementos en común, pero tienen una realidad muy, muy distinta. ¿Esto qué nos dio a nosotros el primer flash de cara al desarrollo de iniciativa? Ya de entrada tenemos que trabajar con dos colectivos que no tienen nada que ver en su día a día, ¿no? Tendrán elementos comunes, pero en su día a día no tiene nada que ver, ¿no? Siguiendo con ello, lo que nos encontramos son los siguientes indicadores, ¿no? Si el IME marca un grado de vinculación de un 8,1, nosotros nos encontramos que el personal corporativo tiene una vinculación de un 8,3, mientras que el personal de almacén baja un 7,7, ¿no? Nos pasa exactamente lo igual con la satisfacción global. La diferencia es menor, pero también hay diferencia. En la tasa de cambio de empresa veis también que tenemos, ¿no? La parte corporativa no tiene ese deseo de cambiar de empresa, mientras que la parte de operación hay mayor deseo de cambiar de empresa, ¿no? Y en el NPS, ¿no?, si nos quedásemos con el 18 estaríamos contentos, ¿no? Oye, mira, pues comparado al IME estamos un poquito por encima, pero luego la realidad es que nuestro personal de operación está en la media. ¿Por qué
yo creo interesante que sepáis todo esto a nivel de práctica. Pues a todos aquellos que entiendo que seréis los menos que no hayáis iniciado en esta aventura, que para mí está siendo apasionante, es que es necesario individualizar, ¿no? Voy a aprovechar y, Ana, aprovecha, si no lo veis, ¿no? Con el fallo que me está dando, porque os quiero enseñar el Pocket. No sé si lo estáis viendo ahora. ¿Lo veis? Todavía no, yo te aviso. ¿Vale? Lo tengo en pantalla, si lo veis. No, no lo vemos todavía. Vale. No lo veis, ¿verdad? No, Vale, voy a dejar de compartir, voy a probarlo otra vez porque creo que es muy interesante que lo veáis, ¿vale? ¿Lo veis ahora? A ver si carga. sí, ahí está cargando. Sí, ¿verdad? Ahí está perfecto. Adelante. Vale, perfecto. Aquí lo que os quería enseñar es, si veis el Pocket donde tenemos explotada toda nuestra información, está la curva de Cofares, ¿no? De la agregada. ¿Qué pasa? Que si nosotros nos vamos a nuestro perfil de empleado y nos vamos a nuestro perfil de empleado de almacén, se empiezan a apreciar las primeras diferencias que estábamos comentando antes, ¿no? Pero ¿por qué queremos individualizar más? Porque la realidad para luego desarrollar iniciativas es que se puede segmentar todavía más, ¿no? El ejemplo, ¿no? Si yo sigo aquí, me voy a ir a un almacén que sé que trabaja muy bien, que es este que tenemos aquí, que es Las Palmas, donde ya empezamos a ver diferencias, ¿vale? Esta es la curva de nuestro personal de almacén, pero esta es la curva de nuestro centro de Las Palmas, ¿vale? De cara al desarrollo de iniciativas, si seguimos con este análisis, claramente podemos ver que dentro de nuestro perfil de almacén, si yo me voy a nuestro centro de Valencia y lo queremos comparar con el resto, veis que aquí lo tenéis a la derecha, cuando cargue nuestra realidad. Y nuestra realidad para el desarrollo de iniciativas nunca podrá ser la misma, si tenéis en azul clarito, ¿no? La realidad de nuestros almacenes, pero aquí tenéis la realidad de nuestro centro de Las Palmas y la realidad de nuestro centro de Valencia. ¿Esto qué nos lleva? No, para el desarrollo de iniciativas, que ahora os contaré un par de ellas, no podemos trabajar exactamente igual. No puede ser, ¿no? Es decir, si tratamos al colectivo de almacén como un único ente, cuando en nuestro almacén de Las Palmas todo lo que desarrollemos valdrá de poco y en Valencia valdrá de mucho. Entonces, ¿qué estamos apostando nosotros? Desde el momento de la comunicación, porque lo primero que hemos hecho es irnos con mi equipo de HRP a cada centro a contarle a los empleados cuál es su curva en relación a lo que debería ser en el resto de almacenes, con su responsable, y luego lo que estamos haciendo es atacar un plan individualizado para cada almacén. ¿Ese plan lo define en recursos humanos? Sí lo define recursos humanos, pero a partir de las buenas prácticas de los mejores. Es decir, ¿qué estamos haciendo nosotros con esta segmentación? Yéndonos a Las Palmas para ver qué hacen nuestros compañeros de Las Palmas con sus empleados que no hace el resto para convertirlo en una buena práctica. Con esto que estamos consiguiendo, que el despliegue de nuestras iniciativas está siendo mucho más rico desde el punto de vista de no es nuestro, no es el proyecto de experiencia empleado de recursos humanos ni de Cofares, es el proyecto de experiencia empleado del personal del almacén para sus almacenes. Y esto está siendo brutal desde el punto de vista de que la compra de las iniciativas tiene un valor fundamental para ellos, ¿no? Aquí os he contado, y no me demoro más, ¿no? Por no gastar el tiempo que llevo ya 18 minutos. Este análisis de segmentación nosotros lo tenemos hecho a nivel agregado y luego segmentado por las estructuras organizativas siempre y cuando tengan más de 5 personas. Lo tenemos hecho por colectivo que esté en un alto rendimiento. Lo tenemos hecho por franja de edad. ¿Esto qué nos permite? Básicamente una riqueza brutal y saber claramente qué es lo que queremos hacer, ¿no? Si voy a intentar volver a donde estaba, ¿vale? Para dejar de compartir y volver a la presentación, a ver si ahora consigo que también me deje, ¿vale? ¿Lo veis, verdad? Sí. Vale. Con esta diferenciación que os contaba, nosotros nos permite tener básicamente a nivel de arquetipos, ¿no? Pues 6 tipos de colectivos con realidades muy, muy, muy diferentes. La primera es, como decía, ¿no? Tenemos un perfil de empleado de operario, que estos nombres tan marketingianos son cosecha de lookup, ¿no? Operarios top,
gente que vive una experiencia brutal en el almacén de un 86% y son un 16% de la plantilla, que tiene una realidad muy, muy diferente. Tenemos otro arquetipo de operarios estancados, que si veis el número es un 23%, con los cuales hay que trabajar de una forma muy, muy distinta. Unos responsables con un arquetipo muy, muy definido que se están dejando la piel, ¿no? En el día a día, junto con unos empleados motores también, ¿no? Que ocupan un rol en la organización de técnicos expertos de oficina, que son los que tiran del resto, ¿no? Y luego tenemos dos colectivos que tenemos que tratar muy, 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 muy diferenciados. Uno es lo que hemos llamado nuestros incomprendidos, ¿no? Que básicamente es nuestra empresa Cofare Responde, que es el call center, y luego aquellos oficinistas que están fuera de toda la experiencia de Cofare, ¿no? En resumen, y por cerrar todo lo que he intentado transmitir, ¿no? Básicamente, para nosotros el aprendizaje de todo esto es que no podemos tratar a todos los empleados por igual, de una forma agregada. Para nosotros el éxito de nuestro modelo está siendo conseguir diferenciar y individualizar desde el diagnóstico, que es cómo le pregunto. Si llegamos a hacer el despliegue que todos pensamos en el momento de lanza un cuestionario a su correo porque todo el mundo tiene correo, yo estoy convencido que no hubiésemos conseguido prácticamente una participación a la mitad, mínimo, como se ha hecho con otras iniciativas. Entonces tenemos que individualizar desde la forma de preguntar hasta la forma de explotar la información, como comunicarla y desarrollarla, ¿no? Esto a nosotros nos ha hecho que a corto plazo hemos cambiado 3 cosas sobre la marcha, ¿no? La primera, el plan de comunicación. Se ha diferenciado claramente el canal de comunicación global de un canal específico para la parte de operaciones, porque demandan cosas completamente distintas que nos han salido en los workshops, porque luego hablamos con ellos en la parte cualitativa. Segundo, que nuestro modelo de gestión de talento lo hemos redefinido, enfocándolo mucho más a autodesarrollo, por lo que hemos visto la diferencia de los colectivos. Y el tercer punto, que no necesitábamos desarrollar nosotros, ¿no? Es decir, volvernos locos para ser nosotros los que piensan y construyen las iniciativas, cuando estamos viendo que los mismos compañeros con el mismo perfil ya lo hacen. Entonces, ¿qué pensamos? No pienses, ¿no? Entenderme, ¿no? Vete a hacerlo aquel que por su colectivo tiene una experiencia brutal, porque el empleado mismo se lo dice, ¿no? Si copia lo que hace ese almacén o investiga qué hay y estandarízalo para lo que haga el resto, ¿no? Ese es un poquito el resumen. Disculpadme por los problemas en modo compartir pantalla, las 3 primeras slides, gracias del oficio, y era un poquito lo que quería trasladar, ¿no? Muchas gracias a todos y encantado de poder aprender de vosotros.